Hoy voy a contarte por qué, contra todo pronóstico, la paz podría estar mucho más cerca de lo que piensas. Imagina esto. Después de 4 años de una guerra devastadora, millones de vidas perdidas y daños económicos imposibles de calcular, el conflicto entre Rusia y Ucrania se ha convertido en el episodio más destructor que ha vivido Europa en este siglo. Si comparamos con otras tragedias recientes, ni siquiera la crisis financiera de 2008 ni el colapso griego generaron un impacto tan global y prolongado. Ante semejante panorama, surge una pregunta urgente. ¿Es posible que estemos al borde de la paz? ¿Y quién está moviendo realmente los hilos para que esto ocurra? Mientras en público los líderes de Moscú, Kiev, Washington y Bruselas mantienen discursos duros, tras bambalinas, las negociaciones secretas se han acelerado. El cansancio político es palpable. Los discursos belicistas ya no convencen, y la presión interna crece cada día. Las personas, agotadas por la incertidumbre y el alto precio de la guerra, claman por un cambio, aunque los titulares sigan hablando de conflicto. Si miramos la historia, algo similar ocurrió tras la guerra de Vietnam, cuando las protestas sociales y la presión económica empujaron a los líderes a buscar una solución, incluso cuando el discurso oficial era de resistencia a cualquier concesión. Pero existe una fuerza aún más poderosa que la política: la economía. Empresas multinacionales, inversores y mercados globales empiezan a mostrar su impaciencia. Miles de millones se han perdido. Las cadenas de suministro están fracturadas y la inflación golpea los hogares en todo el planeta. El mundo de los negocios, silencioso pero implacable, empuja a los gobiernos a negociar cuanto antes. En la historia reciente, las sanciones económicas han obligado a Sudáfrica a abandonar el apartheid y a Irán a sentarse a negociar su programa nuclear. El dinero, al final, suele doblegar incluso las voluntades más rígidas. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué, tras tanto sufrimiento, empiezan a surgir señales de un posible alto el fuego? ¿Quién decide realmente el futuro? ¿Los líderes que vemos en la televisión o los intereses ocultos que operan tras la cortina? El futuro de millones está en juego. Si la paz llega, podríamos ver precios más bajos, estabilidad y menos miedo en la vida diaria. Pero si se pierde esta oportunidad, los riesgos seguirán creciendo y la incertidumbre será la norma. Para entender cómo hemos llegado a este punto crítico y qué fuerzas han girado el rumbo de la guerra, es necesario repasar el contexto y analizar las dinámicas ocultas que han empujado al mundo hacia esta nueva posibilidad. Ahora, desglosaremos los factores clave que han transformado el escenario, tanto en el frente político como en el económico. Solo así podremos comprender quién está realmente decidiendo el destino de la paz. Hace 4 años, nadie habría imaginado el abismo al que nos asomaríamos. Una guerra brutal, sin señales de tregua, que ha dejado una huella indeleble en cada conversación global. Millones de personas han muerto. Las heridas, visibles e invisibles, se multiplican y desbordan cualquier intento de contarlas. El daño no termina ahí. La economía mundial tambalea, con billones de dólares desaparecidos, inversiones perdidas y cadenas de suministro quebradas. Con el tiempo, el conflicto se transformó en un agujero negro que devora recursos, energía y esperanza. Los datos estremecen: decenas de millones de desplazados, ciudades reducidas a escombros y una factura económica que pulveriza cualquier récord anterior. En la Segunda Guerra Mundial, Europa tardó más de una década en recuperarse de la destrucción, y hoy el riesgo es que el costo de esta guerra eclipse incluso ese periodo. Para empresas y gobiernos, la guerra dejó de ser una crisis pasajera y se convirtió en un monstruo insaciable que encarece la comida, la energía y ahoga los mercados. Las grandes corporaciones y los poderes ocultos, tradicionalmente discretos, ya no se esconden. Ahora presionan abiertamente a los líderes políticos. El cansancio es palpable en los rostros y en los discursos vacilantes de los mandatarios. El mensaje es ineludible: seguir alimentando el conflicto cuesta más que cualquier victoria posible.
En la época de la Guerra de Corea, algo similar ocurrió cuando la presión de las grandes empresas de armamento y la opinión pública precipitaron un armisticio que parecía imposible meses antes. Los gobiernos ya no gobiernan solo para sus pueblos, sino bajo la vigilancia de clanes y consorcios que defienden sus propios intereses. La política internacional se mueve en la sombra, tejida por redes de influencia y negociaciones secretas. Aquí, cada decisión nace de pactos entre gigantes energéticos, consorcios agrícolas y viejos clanes que ven su poder tambalear. La guerra se ha vuelto moneda de cambio entre intereses cruzados, donde la paz ha dejado de ser un sueño y ahora es una urgencia imposible de ignorar. Obviar este trasfondo sería un error fatal. No hablamos solo de frentes y uniformes. Lo que está en juego son los precios de tu comida, tu factura de la luz, la seguridad de tu entorno y las oportunidades de tu futuro. Descifrar cómo se mueve el tablero de la paz puede marcar la diferencia entre estabilidad y otra década de incertidumbre. Pero incluso en medio de este caos, algunas señales inesperadas emergen. Hay movimientos que sugieren que la paz, por primera vez en años, podría estar al alcance. Por ejemplo, en 1989, pocos vieron venir la caída del muro de Berlín, hasta que la presión interna y los pequeños gestos diplomáticos desencadenaron un cambio irreversible. Detrás de cada comunicado y cada reunión hay mucho más de lo que parece. La fachada de las negociaciones entre Rusia y Ucrania es solo la punta de un iceberg. Bajo la superficie, los discursos se retuercen y los intereses ocultos marcan el ritmo de la historia. Así sucedió también en los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina, donde años de conversaciones públicas encubrían negociaciones secretas en Noruega. En los medios oficiales rusos y ucranianos, la retórica ha empezado a transformarse. Si antes cada palabra era una amenaza, ahora el lenguaje es más frío y calculado, casi diplomático. Ambos bandos pesan cada frase, como si no quisieran cerrar del todo la puerta al diálogo. Este cambio recuerda a los últimos meses de la Guerra Fría, cuando los líderes soviéticos y estadounidenses pasaron de la confrontación abierta a la distensión progresiva. Pero lo que permanece en silencio es aún más peligroso. Se han abierto canales secretos entre Rusia y Estados Unidos, dejando a Zelensky en un rincón. Las grandes potencias discuten el destino de Ucrania sin su presidente, mientras al público solo llegan fragmentos cuidadosamente filtrados. En el pasado, acuerdos como los de Yalta y Potsdam fueron negociados por las potencias mientras los países afectados quedaban al margen de las decisiones más importantes. El plan de paz que circula contiene 27 puntos, cada uno motivo de disputas encendidas. Las demandas de soberanía y garantías de seguridad chocan con exigencias de concesiones mínimas y levantamiento de sanciones. Cada párrafo es una batalla. El equilibrio entre la guerra y la paz pende de un hilo invisible. Para entender la complejidad, basta recordar los acuerdos de Minsk, que tras la anexión de Crimea buscaron una solución pero fueron saboteados por intereses contrapuestos. Sin embargo, la presión económica se ha convertido en el motor de las conversaciones. Europa y Estados Unidos muestran síntomas de fatiga y agotamiento político. La ayuda militar mengua, los presupuestos tiemblan como nunca antes, y la paciencia social se erosiona cada día de conflicto. En este contexto, incluso aliados históricos como Polonia y Alemania han expresado dudas sobre seguir financiando el esfuerzo bélico de Ucrania. El impacto de los ataques a infraestructuras civiles multiplica el miedo. Cada explosión en puertos, granjas y rutas comerciales no solo destruye, sino que amenaza el suministro, acelera la inflación y dispara los precios de los alimentos y la energía. La vida de millones, desde Kiev hasta Madrid o Nueva York, se vuelve más incierta tras cada nuevo bombardeo. Un solo ataque al puerto de Odessa bastó para que el precio mundial del trigo subiera en cuestión de horas, afectando a panaderías en África y Asia. En privado, líderes europeos admiten que no tienen plan B si la guerra se prolonga. La improvisación y el miedo al estancamiento se cuelan en los pasillos del poder, donde la esperanza de una resolución rápida compite con el temor a un conflicto eterno.
En la guerra de Bosnia, esta sensación de estar atrapados llevó a la comunidad internacional a forzar los acuerdos de Dayton, aún a costa de concesiones dolorosas. La apuesta es monumental. Si la paz triunfa, podría transformar la economía global y aliviar a millones de hogares. Si fracasa, el abismo se ensancha, con inflación, inseguridad y un futuro más incierto para todos. La historia muestra que, tras cada conflicto, quienes actúan con rapidez, como ocurrió en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, logran recuperarse antes y mejor. Pero incluso mientras las negociaciones avanzan, nuevas amenazas emergen en el horizonte. Los movimientos inesperados de ciertos actores podrían cambiarlo todo en cuestión de días. Por ejemplo, la entrada de un nuevo mediador internacional, como China o Turquía, podría alterar completamente el equilibrio actual. El destino de millones de personas está suspendido en el aire. ¿Qué pasará si fracasan las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania? ¿Y si, por el contrario, logran un acuerdo inesperado? Una firma de paz traería consigo una caída notable en los precios de alimentos y energía. Esto aliviaría la presión sobre los hogares y permitiría una recuperación económica global. Las familias, después de años de incertidumbre, notarían un respiro en sus bolsillos y una esperanza renovada. En 1973, el Acuerdo de París en Vietnam permitió no solo el regreso de miles de soldados, sino una bajada tan rápida de los precios del petróleo que la economía estadounidense respiró tras años de recesión. Pero si la guerra continúa, el golpe será inmediato. El costo de la comida, la gasolina y la electricidad seguirá escalando en todos los continentes. Las cadenas de suministro, ya debilitadas, podrían romperse de nuevo, golpeando tanto a pequeños negocios como a grandes corporaciones. Millones de personas enfrentarán dificultades reales para cubrir lo básico. Recuerda la crisis del Canal de Suez en 1956. Un solo bloqueo hizo que los precios del combustible y los alimentos se dispararan en todo el mundo. La tensión entre líderes políticos y empresariales ha alcanzado su punto máximo. La política tradicional y las viejas fórmulas económicas ya no funcionan en un mundo marcado por años consecutivos de guerra. Cada decisión ahora puede salvar o arruinar economías enteras. En la Gran Recesión de 2008, la falta de respuestas rápidas costó millones de empleos. Hoy, la inacción ante el conflicto ruso-ucraniano puede tener consecuencias similares o peores. Europa, consciente de su fatiga interna y de recursos cada vez más reducidos, comienza a recortar la ayuda militar a Ucrania. Busca en cambio nuevas vías diplomáticas, menos armas, más diálogo. Pero esta apuesta trae consigo preguntas inquietantes sobre la seguridad y la estabilidad del continente. En el pasado, tras la retirada estadounidense de Afganistán, el vacío de poder trajo décadas de inestabilidad y nuevas amenazas. El peligro de ataques a infraestructuras civiles, puertos, oleoductos, rutas de transporte, persiste. Un solo incidente podría provocar una reacción global y disparar aún más los precios, afectando tanto a mercados como a ciudadanos. Mientras la incertidumbre domine, nadie puede sentirse completamente a salvo. En el caso del gasoducto Nord Stream, una sola explosión elevó los costos energéticos en toda Europa durante meses. Las decisiones de los próximos meses no solo determinarán cuánto pagarás por comer o calentar tu casa, sino también cuán seguro estarás en un mundo que se vuelve cada día más impredecible. Un ejemplo claro. Durante la pandemia de COVID-19, los países que actuaron con rapidez y previsión sufrieron menos escasez y menor inflación. Pero ¿qué fuerzas ocultas influyen en las negociaciones? Detrás de los titulares, intereses económicos y alianzas inesperadas están moviendo los hilos. Por ejemplo, la presión de empresas tecnológicas que dependen de minerales ucranianos, o los contratos energéticos de empresas europeas que buscan acuerdos favorables para el día después del conflicto. No eres solo un espectador. Tu vida está entrelazada con estos acontecimientos. Las decisiones tomadas en despachos lejanos afectan el precio de tu comida, el costo de la energía y la tranquilidad con la que afrontas cada jornada.
En la crisis de la deuda griega, decisiones tomadas en Bruselas significaron recortes de pensiones y salarios para millones de personas comunes. Por eso, la primera gran lección es contundente. Informarse bien es vital. No basta con escuchar discursos oficiales o titulares llamativos. Lo crucial suele ocurrir lejos de las cámaras, o se distorsiona para proteger intereses ocultos. Busca fuentes diversas, compara relatos y permanece atento a los detalles que suelen escaparse. Puedes consultar análisis en medios internacionales, leer informes económicos, seguir foros ciudadanos y, sobre todo, preguntar siempre: ¿quién se beneficia de esta noticia? La sociedad hoy tiene una oportunidad irrepetible para exigir transparencia y responsabilidad. No permitas que decidan por ti sin rendir cuentas. Puedes sumar tu voz en debates públicos, apoyar iniciativas ciudadanas o difundir información verificada. Cuando la presión social es fuerte, ni los políticos más poderosos pueden ignorarla. Un ejemplo reciente. En Chile, las protestas masivas lograron forzar un referéndum constitucional en 2020. Otra clave. No subestimes la importancia de prepararte económicamente ante la inestabilidad. Si el conflicto se prolonga, los precios de alimentos y energía seguirán subiendo. Es momento de revisar tus gastos, buscar nuevas formas de ahorro y fortalecer tu red familiar y comunitaria. Considera también inversiones prudentes o ingresos adicionales para afrontar cualquier sacudida. Algunos ciudadanos en Ucrania, por ejemplo, comenzaron a producir huertos urbanos para reducir su dependencia de los mercados y protegerse ante la escasez. Recuerda, la información solo es poder si la usas para decidir mejor. Piensa cómo puedes protegerte y proteger a los tuyos. Adapta tus hábitos de consumo, anticipa cambios laborales y detecta oportunidades si el escenario gira inesperadamente. Incluso en tiempos difíciles, siempre hay margen de maniobra inteligente. Si tienes un pequeño negocio, diversifica proveedores y busca alianzas locales. Si eres asalariado, mejora tus habilidades o aprende un nuevo oficio. Ignorar el momento implica arriesgar el bienestar propio y el de quienes amas. Lo que hoy parece distante, mañana puede golpear tu puerta sin previo aviso. En la historia, quienes ignoraron los avisos de crisis, como muchos en la burbuja inmobiliaria de 2007, sufrieron consecuencias graves. Tras 4 años de guerra y millones de vidas perdidas, la posibilidad de un acuerdo de paz es más real que nunca. Pero, ¿qué señales indican que el conflicto podría estar llegando a su fin? Observa la reducción de retórica agresiva, el aumento de gestos diplomáticos y la aceleración de negociaciones en foros internacionales. Fíjate si aparecen nuevas propuestas de mediación o si se suavizan las sanciones económicas. Estamos al borde de un giro histórico. ¿Vas a mirar de lejos o a ser parte del cambio? Recuerda que la paz no solo depende de acuerdos firmados, sino de la participación activa de la sociedad en exigir su cumplimiento y en reconstruir lo destruido. Tras los acuerdos de paz en Colombia, miles de ciudadanos se sumaron a proyectos de reconciliación y desarrollo local, acelerando la recuperación del país. Después de casi 5 años de guerra brutal, millones de muertos y una economía mundial sacudida, la posibilidad de una paz real entre Rusia y Ucrania nunca estuvo tan cerca. Pero ese futuro no será igual para todos. Quienes se anticipen y entiendan lo que está por venir, podrán sortear mejor los riesgos y aprovechar las oportunidades. Los que aprendan de la historia y se preparen, como hicieron los países bálticos tras la caída de la URSS, prosperarán más rápido. Las negociaciones avanzan con dificultad. El cansancio de los líderes, la presión ciudadana y el ahogo económico empujan hacia acuerdos. Las grandes potencias y los gigantes financieros ya mueven sus piezas, reajustando sus estrategias para el nuevo orden que se avecina. Ya no es solo cuestión de gobiernos. La gente común y los mercados están al límite, incapaces de soportar eternamente los altos precios de alimentos y energía. Lo que ocurre en estos días afectará tu vida de manera directa, desde el valor de tu dinero en el supermercado hasta la seguridad en tu barrio y la estabilidad de tu trabajo. No es exageración. Quienes entiendan el momento pueden protegerse, invertir mejor su tiempo y recursos,
y ser parte activa de la construcción de un mundo más estable. Así como en el Plan Marshall, hubo ciudadanos que aprovecharon los créditos para crear empresas prósperas, hoy quienes actúen con visión pueden transformar el futuro. Por eso, hoy más que nunca, te invito a informarte, analizar y decidir con conciencia. Cada acción cuenta. Los que se anticipen y actúen ahora estarán mejor preparados para los desafíos que vienen y para aprovechar las nuevas oportunidades. Participa en tu comunidad, apoya a quienes buscan soluciones y mantente alerta a los cambios políticos y económicos. La historia no está escrita. ¿Serás protagonista o solo espectador cuando la paz llegue? Elige hoy el lado en el que estarás cuando